Amados hermanos, muy buenos días. La Iglesia Misionera de la Sangre de Cristo, junto a su pastor Jorge Cavarrossi, le dan la bienvenida a este culto matutino. Por favor, acompáñenos en la oración de apertura para invitar a la presencia del Espíritu Santo. Amado y poderoso Señor Jesucristo, en esta mañana, Señor, damos acciones de gracias, porque cada vez que abrimos los ojos es un milagro, Señor Jesucristo. Gracias por el milagro de la vida. Gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente para acercarnos a tu palabra y para saber que sin ti nada podemos hacer. Te invitamos en esta mañana para que tu pueblo te alabe, te glorifique, honre tu nombre, pero también, Señor Jesucristo, para que tu Santo Espíritu nos enseñe, Señor, lo que ocurrió en las edades, Señor. Te necesitamos, Señor. Revélanos tu palabra, Señor. Sé tú el principal en este culto, Señor. Toma el control. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Fuente de misericordia. Dios con su poder afirmó los cielos y la tierra, a las estrellas vistió de claridad, y la expansión, obra de sus manos, hablado quiera, mas el milagro más grande del mundo fue que murió, resucitó y hoy mora en mí. Alabado sea su santo nombre. Oh manantial, fuente de misericordia, sol de justicia es tu compasión. Vida eterna es la ofrenda de tu gloria. Dulce esperanza que llena el corazón. Oh manantial, aleluya. Oh manantial, fuente de misericordia, sol de justicia es tu compasión. Vida eterna es la ofrenda de tu gloria. Dulce esperanza que llena el corazón, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con
lo que hizo por mí. Oh manantial, fuente de misericordia, sol de justicia es tu compasión. Vida eterna es la ofrenda de tu gloria, dulce esperanza que llena corazón. Crecer y vivir sin un motivo es la edad en este mundo. Solo quiero expresar desde mi alma que tengo un objetivo que alcanzar, crecer y vivir sin un motivo es la edad en este mundo. Solo quiero expresar desde mi alma que tengo un objetivo que alcanzar. Quiero entregar a ti lo mejor que hay en mí, toda mi juventud ante tus pies, Jesús. Guíame siempre a ti, dame la fuerza, sí, ayúdame siempre a dar todo lo mejor de mí. Mi vida quiero dar a tu servicio, ofrenda viva y sin condición. Yo no quiero darte lo que a mí me sobra, sino mi ser, el sacrificio a ti. Oh, quiero entregar a ti lo mejor que hay en mí, toda mi juventud ante tus pies, Jesús. Guíame siempre a ti, dame las fuerzas, sí, ayúdame siempre a dar todo lo mejor de mí. Quiero entregar a ti, quiero entregar a ti lo mejor que hay en mí, toda mi juventud ante tus pies, Jesús. Guíame siempre a ti, dame las fuerzas, sí, ayúdame siempre a dar todo lo mejor de mí, ayúdame siempre a dar todo lo mejor de mí. Bendito sea el nombre de nuestro poderoso Señor Jesucristo. Con este canto recibiremos la palabra el día de hoy, indeleble y grabada en mi alma. Indeleble, grabada en mi alma, y que nunca habrá de borrar. Está Cristo, bendito tu obra, de la cual ha venido a alcanzar
aunque pasen y pasen los años, en mi pecho habrá de vibrar tu potencia que me ha transformado, de la cual me ha venido a cambiar. Indeleble su gracia divina, indeleble es tu amor sin igual, indeleble ha de ser en mi senda tu promesa de vida eterna. Indeleble es tu gracia divina, indeleble es tu amor sin igual, indeleble ha de ser en mi senda tu promesa de vida eterna. Muy buenos días, preciosos hermanos. Una vez más, es un grande privilegio saludar a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Para nosotros es un placer todos los días poder transmitir para ustedes en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amen. Quisiéramos, antes de orar, invitarles por favor a que abran sus escrituras en el libro de Revelación, capítulo 10, versículo 7. Como siempre, estamos muy agradecidos con el Creador por darnos este privilegio de poder dirigirnos a ustedes. La palabra del Señor nos dice así: pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Acompáñenme, por favor, capítulo 1, versículo 20 del mismo libro. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Por favor, el capítulo 2, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. Bondadoso Padre Celestial, acabamos de leer tu bendita palabra. No quisiéramos entrar a ella sin saber que tú tienes ya control total de este servicio. Señor, nosotros sabemos que tú eres el protagonista. Tú eres a quien todos anuncian y a quien nosotros estamos anunciando. A ti te pertenece este lugar, este púlpito. La gente tiene que conocerte a ti. Y la labor de cualquier predicador, de cualquier mensajero, cualquier ángel, cualquier estrella, cualquier profeta, es simplemente señalarte a ti y apuntar a la gente a tu persona. Te ruego en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que tomes, Señor, este púlpito y desde él nos hables. Yo, Señor, soy consciente de todas mis limitaciones, todas mis fallas notorias, pero al mismo tiempo sé de tu potencia, tu grandeza y todo tu poder. Señor, me entrego ahora como un simple instrumento, como lo que soy, y ahora me coloco debajo de ti, dependiendo directamente
de lo que tú quieras hacer. En el nombre de Jesucristo, así te lo pido. Amén. Hermanos amados, muy buenos días. Es para nosotros, una vez más, un privilegio, un honor dirigirnos a ustedes a través de esta transmisión. Estamos muy contentos por empezar una nueva semana y de la mejor manera sirviendo al Señor. Este fin de semana ha sido muy agitado, bastante trabajo, no es una queja, es solamente un privilegio que queremos compartir con ustedes. Estamos ya por un par de meses estudiando junto con ustedes Apocalipsis 10:7 acerca de la voz del séptimo ángel, y hemos aprendido algunas cosas. Hemos aprendido cómo en el desarrollo del ministerio de este ángel, todos los misterios que han estado escondidos a lo largo de los siglos se revelan totalmente. De tal manera que yo puedo decir con total seguridad que ya no hay misterios, porque todos ya fueron revelados. Al mismo tiempo, como dije la primera vez que empecé este pequeño estudio, digo también firmemente que aunque ya no hay misterios, todavía hay misterios en la mente de la gente. Porque así como Dios le reveló esto a su mensajero y a cada mensajero a lo largo de las edades, también tiene que revelárselo al creyente. Hemos aprendido que la iglesia del Señor está compuesta por 3 clases de creyentes: el incrédulo, el manufacturado y el creyente salvo. La iglesia salva se divide en 2 grupos: el prudente y el imprudente. Todos nosotros hemos aprendido eso por la gracia del Señor a través del mensaje y a través de los tipos que se encuentran en el Antiguo Testamento. Como el hermano Branham dice que Noé era tipo de la virgen fatua, la imprudente. Ella pasó tribulación, sin embargo, Enoc fue raptado. Hemos aprendido eso por la gracia del Señor. También hemos aprendido que Abraham es tipo de la novia y Lot tipo de la virgen fatua, porque él pasa una grande tribulación y por un poco se salvó de la catástrofe que cayó sobre Sodoma y Gomorra. En realidad, el grupo que va a recibir este mensaje es un grupo selecto, y esta selección no es humana. Esta es una selección divina. Dios lo miró con antelación, con anticipación, y eso es su divina gracia. Como vimos por la gracia del Señor, referente a la primogenitura, cómo es que por derecho le pertenecía la primogenitura a Esaú. Sin embargo, por predestinación era de Jacob. Hemos visto cómo es que Esaú despreció la primogenitura. La primogenitura antiguamente le daba al poseedor algunas ventajas, algunos beneficios, pero también le otorgaba algunas responsabilidades. Y Esaú quería las ventajas, quería los beneficios, pero no estaba interesado en las responsabilidades que esto conllevaba. Él no quería ser el sacerdote de la familia.
Él no quería ser ese cordero familiar. Él no quería eso. Él no quería ser un consagrado. Él no quería ser un apartado para el Señor. Él solo quería los beneficios. Quería la doble porción de la herencia. Él quería la administración y la gerencia de todos los bienes que su padre poseía. Pero cuando se trató del lado espiritual, de la responsabilidad espiritual que significaba ser un primogénito, él no mostró interés. Y Dios, en su mente infinita, antes que exista el sol, la luna y las estrellas, vio eso. Sin embargo, vio el otro lado de un joven despreocupado, desinteresado, que no sentía atracción por los bienes de su padre, ni se preocupaba por ayudarle en las tareas, me imagino, del día, pero sin embargo tenía un amor por lo que significaba ser un primogénito. Él amaba la primogenitura. La amó tanto que desde el vientre de su madre se entabló una batalla feroz por obtener lo que a él más le importaba. Entonces Dios, al igual, ha predestinado a un grupo selecto en cada una de las edades para aceptar, para creer y, si es posible, dar la vida por el mensaje de la hora. Para cada edad, para cada tiempo, Dios ha enviado un mensaje. No un mensaje que se contradice, porque la palabra del Señor no puede contradecirse, pero manda un mensaje para su día. Por eso es que todos hemos recibido en nuestras manos un mensaje intitulado Reconociendo tu día y tu mensaje. Amén. Cada uno de nosotros debemos de saber primeramente en qué día estamos viviendo. Naturalmente, no estamos viviendo en los días de Noé. Tendríamos que construir un arca. Tendríamos que predicar a viva voz que viene un diluvio. Tendríamos que predicar a viva voz que las fuentes de los cielos se romperían. Aunque es palabra del Señor, ya no se aplica para nuestros días, sino solo como un tipo, como una sombra, como un ejemplo. Naturalmente no estamos viviendo en los días de Moisés. Tendríamos que predicar a viva voz acerca del gran éxodo, salid de Egipto, pueblo mío. Pero nos sirve como ejemplo, como tipo y como sombra. No estamos viviendo en los días de Ireneo. No estamos viviendo en los días de Wesley. Cuando Dios levantó a Wesley, levantó también a su alrededor otros grandes hombres de Dios. Yo no podría ignorar al príncipe de los predicadores, a quien amo de verdad, Charles Spurgeon. ¡Qué hombre para predicador! Razón tenía Dios de que el primer precursor de la primera venida de Cristo sea Juan el Bautista. Y como el tipo y la sombra es perfecto, el segundo precursor de la venida de Cristo para nuestros días también tenía que ser un bautista. ¿Por qué tenía que ser bautista? La respuesta es sencilla y el hermano Branham nos la da. Él nos dice que los bautistas eran fundamentalistas. Y digo eran porque no estoy hablando de los bautistas de ahora.
Estamos hablando de los bautistas de hace 100 años, de esos hombres que se comían la palabra del Señor de tapa a tapa, pero que no llegaron a tener la experiencia o la vida de la palabra en ellos. Entonces, para cada mensajero hay un pueblo selecto, escogido con anticipación para recibir este mensaje, para creerlo y también para predicarlo. Cuando nosotros empezamos a leer este libro precioso, una exposición de las 7 edades de la iglesia, vamos a encontrar que el hermano Branham, cuando se refiere a Pérgamo, menciona a Juan el Bautista como un profeta, pero también lo menciona como el mensajero para su edad. O sea, él no solo era un profeta, también era un mensajero. No solo era un mensajero, era también una señal. Muy bien. Vamos, por la gracia del Señor, a empezar un pequeño estudio de Pérgamo. Sé que en el tintero han quedado detalles fundamentales que hacen referencia a la edad de Esmirna y que posible en adelante lo tocaremos en un resumen de las 7 edades de la iglesia. Amén. Y en ese resumen le pediré a Dios que en 1 hora y 9 minutos me permita resumir lo más saltante de las edades de la iglesia. El hermano Branham nos habla referente a Pérgamo. Como todos sabemos, habían 7 iglesias que se levantaron en Asia, paralelas al tiempo del apóstol Pablo. Y una de estas iglesias era Pérgamo. Pérgamo era una ciudad muy hermosa. El hermano Branham dice que era un distrito que era regado y alimentado por 3 grandes ríos. Esta ciudad fue descrita por los historiadores como la ciudad más ilustre de Asia. Era una ciudad muy culta. Ellos tenían una biblioteca. Solamente eran separados culturalmente por Alejandría. Esta ciudad, muy aparte de ser hermosa, de ser muy culta, era muy pecaminosa. Esta ciudad se había entregado a ceremonias licenciosas. Ellos adoraban a Esculapio. Nosotros sabemos que la ciencia médica tiene una identificación, que es un esculapio. Y el esculapio es una serpiente de bronce. Exactamente lo mismo que Dios le dijo que Moisés labre cuando las serpientes empezaron a picar a la gente. Entonces todo aquel que miraba el esculapio, esa vara con una serpiente de bronce rodeándola, sanaba. Entonces en esta ciudad, en Pérgamo, adoraban, veneraban a Esculapio. Esta bella ciudad estaba rodeada de grandes arboledas, tenía parques, veredas, y allí, dice el hermano Branham, que vivía un pequeño grupo de creyentes fieles, que no se mezclaron, que no se leudaron, que no cambiaron la palabra por nada. Cuando nosotros empezamos a mirar las edades de la iglesia, vamos a ver su nacimiento, su florecimiento y su decadencia.
Pero esto no quiere decir que en cada edad haya existido un grupo de creyentes fieles que no se dieron a torcer, que no retrocedieron y que no se mezclaron, y que aún con su propia vida ellos defendieron lo que celosamente creían. Estos eran creyentes consagrados. Dice el hermano Branham, no fueron engañados por la hermosura. Dice, aborrecían cualquier adoración satánica. Qué tremendo. Siempre ha habido un grupo de creyentes fieles. Amén. Siguiendo la misma regla para escoger al mensajero de la edad, el hermano Branham encontró que el que se acercaba a lo que era el apóstol Pablo era Martín. Martín era un soldado húngaro, quien dice el hermano Branham que tuvo una experiencia sobrenatural cuando encontró tendido a un mendigo, quien estaba casi muriendo de frío. Y mirando esa condición tan deprimente, él agarró su espada y partió su abrigo en dos, y con una de esas partes cubrió a este mendigo. Ya cuando estaba en la seguridad de su hogar, él tuvo un sueño, y allí en ese sueño se le mostró que a quien él en realidad estaba cubriendo era a nuestro Señor Jesucristo. Hemos mirado la Escritura decir, todo lo que hagas a uno de mis pequeñuelos, a mí me lo haces. Pudiera yo quedarme aquí para meditar por horas enteras acerca del profundo significado de lo que Jesús dijo. Lo que hicieres con uno de mis pequeñuelos. ¿Quiénes son sus pequeñuelos? Naturalmente son sus hijos. Esto debería colocarnos a nosotros a temblar, porque muchas veces sin querer tratamos mal a los pequeñuelos del Señor, olvidando que al hacer eso estamos en realidad tratando mal a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios le dio al hermano Branham una regla para escoger al mensajero de cada edad. Y esta regla era el molde o el tipo de predicador que debía ser. Y el molde para todos nosotros es el apóstol Pablo. El ministerio de Ireneo se aproximó mucho al ministerio del primer mensajero llamado Pablo. Amén, hermanos preciosos. El mensajero para Pérgamo fue Martín, y él nació en Hungría. Paradójicamente, Martín nació años después que la edad comenzó. Así como el hermano Branham nació 3 años después que la edad de la Odisea empezó, Martín también nace años después, exactamente 3 años después del comienzo de la edad. Aunque él era húngaro, el hermano Branham y la historia enseñan que su vida la desarrolló en Francia. Allí él se convirtió en un obispo. Murió el año 399 y fue, según palabras, muchas gracias, de nuestro amado hermano Branham, un maravilloso
cristiano. Disculpen, hermanos. Mi amada madre se asegura de mandarme cada mañana y cada tarde agua para beber. Cuando nosotros miramos la vida de este hombre de Dios, Martín, miramos que era un hombre muy valiente, un hombre que no tenía miedo de enfrentar la maldad. Era tierno, era dulce, pero era implacable con la maldad. Era un hombre de oración. Era un hombre que no hacía nada sin asegurarse que estaba en la perfecta voluntad de Dios. Y era de un coraje que no se podía medir. Tenía tanto coraje que un día enfrentó al propio emperador. El emperador era un cristiano, en comillas, un cristiano tibio, un cristiano mediocre que rehusó darle audiencia a este precioso hombre llamado Martín. Martín, al recibir el rechazo de este hombre, cayó en oración hasta que Dios mismo le abrió las puertas del palacio y él fue directamente a darle su mensaje a este emperador. Vemos que en la vida de Martín habían milagros sobrenaturales. Uno de los milagros más sobresalientes en la vida de este hombre relata que él tuvo una discusión teológica con algunos creyentes chuecos. Y al final se trató de saber con cuál de los dos estaba Dios. Y él les hizo un reto. Y les dijo, amárrenme a un árbol. Y después, métanle hacha. Y si el árbol cae y me aplasta, será que Dios no está conmigo. Todos nosotros sabemos que hay una fuerza invisible en la tierra llamada la fuerza de la gravedad. Si yo suelto esta taza, no puede irse para arriba. Se va para abajo por la fuerza invisible de la gravedad. Estos hombres malvados agarraron a él y lo ataron a un árbol chueco que naturalmente por la gravedad, por la fuerza de la naturaleza, tenía que caer para un extremo. Cuando el árbol cayó, rompió todas las reglas de la naturaleza y cayó para el lado opuesto. Dice el profeta, aplastando incluso a algunos de los hombres que intentaron hacerle daño y que trataron de escapar de la caída del árbol. Cuenta también la historia que en una ocasión unos hombres entraron a la casa de él para degollarlo. Y cuando él sintió que entraban, dice él, propiamente les entregó el cuello. Y en ese instante cayó la gloria de Dios en la habitación. Y estos hombres, con las manos levantadas, con el rostro bañado de lágrimas, le pidieron a este maravilloso hombre de Dios, Martín, que les perdone. Así, hay muchos milagros que han acompañado la vida de este grande hombre. Estudiar el libro de Pérgamo es sumergirnos en algunas doctrinas fundamentales que creo no debemos de pasar por alto. Simplemente miremos cómo es que Jesús se presenta ahora en el mensaje a Pérgamo. Cuando él da su mensaje a Éfeso, dice así: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Esta es la presentación. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Diestra es poder. El que se pasea por en medio de los 7 candeleros dice esto:
Ya hemos hablado un poco acerca de esto y hemos visto que Él se está dando a conocer. Quiero que sepas con quién estás hablando. Cuando se dirige a la siguiente edad, dice: el primero y el postrero, que fue muerto y vivió, dice estas cosas. O sea, ahora está desenrollando más su misterio. Se está dando más a conocer. Le está diciendo al ángel quién es él. Yo soy el que estuve muerto y el que ahora estoy vivo. Todos nosotros sabemos a quién se refiere esa declaración. No se refiere a cualquier hombre, porque cualquier hombre diría: yo soy el que estuve muerto y el que aún lo estoy. Pero este es el que estuvo muerto y el que ahora vive por los siglos de los siglos. Es nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando escribe el mensaje a la edad de Pérgamo, dice: el que tiene la espada aguda de dos filos, dice estas cosas. ¿Cómo es que él va desarrollando una enseñanza, una doctrina poderosa? Ahora, estos tiempos eran tiempos de mucha persecución. No fue fácil para Martín, ni fue fácil para ese grupo selecto, no fue fácil para la iglesia. Porque no solo los perseguía el poder, ahora ya los perseguía la propia iglesia, los llamados fieles, los llamados cristianos. La deidad es una de las más grandes revelaciones. Es tan grande esta revelación que si no la llegamos a entender, el hermano Branham dice que no nos vamos en el rapto. La Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, Él la declaró. Hemos aprendido que la palabra declarar significa dar a conocer. Recordemos a Jesús dirigiéndose a los hombres de la ley. Les dijo: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibisteis. ¿En qué nombre vino? Bueno, el nombre humano que él trajo a la tierra era Jesús. El hermano Branham dice que Jesucristo es el nombre humano de Dios. Amén. Este hombre, Martín, combatió la organización y resistió el pecado, la incredulidad en todos los niveles. Este hombre se había casado con la palabra. Él fue vindicado. Su vida fue vindicada por medio de señales y maravillas. Muy aparte que fue dotado por un gran ministerio. Este hombre no era cualquiera. Una de las cosas más saltantes en la vida de Martín es de que él fue el mismo en toda circunstancia. Estaba hoy a las 4:30 de la mañana, después de despertarme, leyendo el mensaje a Pérgamo. Y cuando llegué a este punto que está en el párrafo 13, pensé en mí mismo. Pensé en que si soy el mismo en toda circunstancia.
Y me doy cuenta que a veces soy dulce, pero a veces suelo ser agrio. Los biógrafos, los que escribieron acerca de la vida de Martín, señalan de que a él jamás se le vio molesto. Dicen que él fue el mismo carácter, la misma mirada, el mismo semblante, el mismo estado de ánimo en todas las circunstancias. Dice, nunca nadie le vio enojado, perturbado, agraviado o riéndose. O sea, él tenía dominio de sí mismo. En este mensaje a Pérgamo, el hermano Branham usa una palabra preciosa que yo ahora la tomo para mí. Naturalmente, usted tiene que tomarla para usted. Dice el hermano Branham que el drama de las 7 edades de la iglesia se da en 7 escenas. Amén. ¡Qué hermosa descripción! La historia de las 7 edades de la iglesia se da en 7 escenas. Una sola historia en 7 escenas o 7 capítulos diferentes. Y cuando él se presenta como una voz de trompeta, como una espada aguda de 2 filos. O sea, ya no solo es el que tiene las 7 estrellas en su mano. Ya no solo es el que se pasea por en medio de los candeleros. Ya no solo es el que estuvo muerto y el que ahora está vivo. Ahora es una espada aguda. Amén. ¿Qué es lo que aquí Jesús está tratando de enseñar? ¿Qué es lo que este mensaje a la tercera edad está queriendo dar a conocer? ¿Qué es lo que nos quiere mostrar este tercer drama? Porque han sido 7 escenas diferentes de una misma historia, la historia de la iglesia. Y en la primera se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su mano, como el que se pasea por los 7 candeleros, o sea, a lo largo de las 7 edades de la iglesia. En la segunda edad se presenta como el que estaba muerto, pero ahora está vivo. Pero ahora se presenta como una espada aguda. Miremos aquí. Ahora, todos estos detalles yo los extraigo del mensaje y recopilo esos detalles. Trato de armar un cuadro sin salirme de la esencia, sin salirme del mensaje, porque tengo el deseo de repetir letra por letra, pero ya sería una lectura. Creo que usted y yo tenemos la obligación de comernos el libro, así como el ángel se comió el libro porque se le pidió que se coma el libro. Nosotros también tenemos la obligación de comernos el libro. Naturalmente, cuando digo esto, me refiero a la Biblia y me refiero al mensaje, porque cada edad tuvo un mensaje. Aleluya. En la primera edad, él se presentó como el Dios invariable, como el que no cambia, como el mismo ayer, hoy y por siempre, como yo, Jehová, no mudo. En Esmirna se presenta como el único Dios verdadero y fuera de él no hay otro. Pero ahora, en esta tercera edad, se presenta
como la espada aguda. Amen. O sea, como la palabra de Dios. Entonces allí viene a nuestra mente lo que el apóstol Pablo dijo, porque la palabra del Señor es más penetrante que toda espada de dos filos. Amen. Y viene también a nuestra mente San Juan 1:1. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Lo que ahora estoy tocando tiene mucha significancia. Es mi deseo que no lo pasemos por alto, porque ¿qué es lo que vamos a encontrar en este maravilloso estudio? Vamos a encontrar manifestaciones, vamos a encontrar señales y vamos a encontrar evidencia. ¿Cuál es la evidencia de tener el Espíritu Santo? Debe de haber una evidencia. Los pentecostales llegaron a creer y a sostener de que la evidencia de tener el Espíritu Santo eran las manifestaciones. Y entre las manifestaciones se encontraban la interpretación de lenguas y el hablar en lenguas. En este libro vamos a encontrar que el mensajero para nuestra edad derrumba esa manera de pensar. Porque si se trata, dice, de manifestaciones, entonces Balaam sería un correcto. Porque una de las profecías más hermosas en referencia al nacimiento del Mesías brotó de los labios de este hombre, Balaam. También Gamaliel o Caifás. Caifás profetizó cómo es que Jesús debía de morir. ¿Qué es eso? Solo son manifestaciones, no es una evidencia. En aquel día vendrán a mí y me dirán: Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice aquello, en tu nombre hice esto. ¿Qué es eso? Manifestaciones. Pero no es manifestaciones lo que Dios demanda, sino evidencias. Espero al terminar empezar a rozar acerca de la evidencia. Cuando empezamos el estudio de las edades de la iglesia, yo basé la primera presentación a leer introducción. Y voy a leerlo. Dice así: aunque este libro se interesará con doctrinas mayores como la deidad, bautismo en agua, halladas en el libro de Apocalipsis capítulo 1 al 3, su tema principal es la promulgación de un estudio detallado de las 7 edades de la iglesia. Esto es necesario para estudiar y entender el resto del Apocalipsis, porque de las edades vienen los sellos, y de los sellos vienen las trompetas, y de las trompetas vienen las copas, como la primera explosión de una vela romana. Las edades de la iglesia llegan como una poderosa iluminación inicial, sin la cual no podría haber más luz. Pero ya una vez que la brillantez de las 7 edades de la iglesia es dada por revelación divina, sigue luz sobre luz hasta que la revelación completa se abre ampliamente ante nuestros ojos maravillados, y nosotros, edificados y purificados por medio de su Espíritu, somos alistados para la gloriosa aparición de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, el único Dios verdadero. Esta composición
está escrita en primera persona como es un mensaje de mi corazón a los corazones del pueblo. O sea, ¿qué vamos a encontrar en este libro? Doctrinas superiores. El que tiene la espada aguda de dos filos. Esta es otra revelación de la deidad. Usted recordará en la edad de Éfeso, donde él fue manifestado como el Dios invariable. En la edad de Esmirna lo vimos como el único Dios verdadero. Y fuera de él no hay otro. Ahora, en esta edad de Pérgamo, hay una revelación más fina de su deidad, mostrada por su asociación con la espada aguda de dos filos, la cual es la palabra del Señor. Ahora él ya no se presenta solamente como el que tiene las 7 estrellas en sus manos, como el actor principal a lo largo de las edades, como el que estuvo muerto, venció la muerte y resucitó, sino ahora se presenta como la palabra. Lo que él está diciendo es: yo soy la palabra. Y si usted está siguiendo el hilo de esta plática, usted ya más o menos sabe cuál es la evidencia de tener el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. ¿Qué dice en Efesios 6:17? Y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Apocalipsis 19:13-15 dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. O sea, su nombre es el Verbo de Dios. Amen. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Pero ahora su nombre es el Verbo de Dios. ¿Y qué es el Verbo? El Verbo es la palabra. Pero dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. De su boca sale una espada aguda. Amén, hermanos preciosos. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Yo soy la palabra. Ahora, dice el hermano Branham en el párrafo 16. Ahora podemos ver su asociación con la palabra. Él es la palabra. Eso es lo que Él es. La palabra es su nombre. ¿Qué es esto? La palabra. ¿Qué es esto? Dios en la forma de letras. Amén, hermanos. Amén. Dios se expresó en la persona de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, Él lo declaró. Él lo dio a conocer, porque Dios se expresó en la persona de Jesucristo. La sustancia misma de Dios fue hecha carne. O sea, Dios en toda su sustancia se hizo carne. ¿Qué era? Dios condescendiendo al nivel de sus súbditos, al nivel de los mortales. Dios como un hombre. ¿Qué era Jesús? Si hiciéramos esa pregunta, si pidiéramos una pregunta correcta,
¿Qué era Jesús? Jesús era la palabra viviente de Dios entre nosotros. Aleluya. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra logos? Alma. El hermano Branham dice que la palabra logos significa expresión. ¿De dónde salió Dios? El logos, de Dios. Amen. Y no era Dios, era un espíritu eterno, invisible. No se le podía entender. Entonces él se expresó y dice que la eternidad parió al logos. Amen. Entonces la palabra logos significa expresión. Y ahora aquí está Jesús, Dios expresado en carne humana. Amén, hermanos. Cuando Dios se reveló en carne humana, empezó a responder las preguntas. Y una de las preguntas o los pedidos que se le hicieron fue: ya sabemos que tú eres el Hijo. Ahora muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué respondió la expresión? ¿Qué respondió la palabra? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tanto tiempo que estoy contigo y no me conoces. Entonces cuando Dios se reveló en carne, dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿quién era Jesús? Yo sé. La palabra expresada. La imagen expresada de Dios. Amén. Sí era la palabra que se expresó, pero era la imagen expresada de Dios. Aleluya. Era un Dios invisible y ahora es visible. No solo visible, es palpable. Lo pueden palpar, lo pueden tocar, pueden hablar con Él. Él puede hablar con los suyos. Él puede compadecerse de nuestras necesidades. Amén. Así es. Entonces Jesús es la imagen expresada de Dios. El hermano Branham hace una corrección y no voy a obviar. No voy a obviar esa corrección. El hermano Branham lectura Hebreos capítulo 1, 3 y dice: mencionamos que era la imagen expresada de Dios. Él era Dios expresándose a sí mismo. De hombre, en la forma de hombre al hombre. Escuchen esto. Dice, Él, ¿quién? Jesús. Era Dios expresándose a sí mismo en forma de hombre al hombre. Pero hay algo más que notar en estos versículos, especialmente en el 1 y en el 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Aleluya. Y ahí entra el profeta para corregir. Dice así: quiero que usted se fije que después de un examen muy cuidadoso de los manuscritos más antiguos, hallamos que la palabra por no es una traducción correcta. Debe ser en. Amén. O sea, si lo leemos correctamente, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos
a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en el Hijo. Amén, hermanos. Amén. ¿Cómo nos ha hablado? En el Hijo. Amén. No por el Hijo, en. Y la palabra en es dentro. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. El hermano Branham dice aquí algo poderoso. Dice, la manifestación perfecta de Dios en el Hijo fue el Espíritu morando en él. Aleluya. O sea, Dios mismo se tabernaculizó en Jesús. Entonces, ¿quién es Jesús? Es la palabra, es la espada aguda, es el verbo, es el logos, la expresión. ¿Qué es Dios? En el principio era la palabra era con Dios, la palabra era Dios y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién era entonces Jesús? La palabra habitando entre los hombres. Paralelamente, había un mensajero profeta en la tierra, quien tenía que presentar a Jesús al pueblo. Este se llamaba Juan el Bautista. Él había recibido el Espíritu Santo desde el vientre de mamá. Entonces el hermano Branham dice que la palabra de Dios no puede llegar a quien no tiene el Espíritu Santo. Y como Juan tenía el Espíritu Santo, la palabra de Dios se tenía que presentar a él. Muy bien. Voy a leer. Cuando la novia regrese a ser una novia de la palabra, párrafo 25, ella producirá las mismas obras que produjo Jesús. La palabra es Dios, pero el Espíritu también es Dios. O sea, la palabra es Dios, el Espíritu es Dios, todos son uno solo. No podemos obrar uno aparte del otro. Si uno verdaderamente tiene el Espíritu de Dios, tendrá también la palabra de Dios. Aleluya. Así es como fue en los profetas. Tenían el Espíritu de Dios morando en sus vidas y la palabra vino a ellos. Asimismo fue con Jesús. En él estaba el Espíritu sin medida y la palabra vino a él. Jesús comenzó a hacer y a enseñar: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Recuerde, Juan el Bautista era tanto el profeta como el mensajero en su día. Fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Cuando él estaba bautizando en el Jordán, a él vino la palabra de Dios, Jesús. La palabra siempre viene a los que en verdad son llenos del Espíritu. Esa es la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús dijo que sería la evidencia. Él dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Hay un Espíritu de verdad que nos guía a toda la verdad. Amén. San Juan 17:17.
tu palabra es la verdad. Entonces el Espíritu de verdad es la palabra del Señor. Por eso es que Jesús dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Resumiendo, el Espíritu y la palabra son uno. Si tenemos el Espíritu Santo, la palabra vendrá a nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu y la palabra son uno. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén, hermanos preciosos. ¿Cuál es la evidencia de que tenemos el Espíritu Santo? La evidencia, la prueba del Espíritu morando en una persona es reconocer y seguir lo que el profeta de Dios daba para su edad. Muy bien, me voy a quedar aquí, no vayan a pensar, Escabarrosi está trocando. Trocar en portugués, mudar. Voy a empezar a leer del 30. Párrafo 30, la edad de Pérgamo. Dice así. Quiero que se fije bien que Jesús no dijo que la evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo era hablar en lenguas o interpretarlas, profetizar, gritar o danzar. Él dijo que la evidencia sería que usted estaría en la verdad y en la palabra de Dios para su edad. Wow. O sea, que hay palabra de Dios para nuestra edad. Amén. ¡Qué tremendo! Y en la palabra de Dios para su edad, la evidencia tiene que ver con recibir esa palabra. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Quién era San Pablo? El mensajero, el ángel a la primera edad. Si alguien se creía profeta, si alguien se creía espiritual y no reconocía lo que Pablo hablaba, estaba mal. Por eso es que todos los discípulos de Jesús reconocieron y aceptaron al apóstol Pablo como el mensajero de la edad. 31. ¿Ve usted eso? La prueba del Espíritu morando en una persona era reconocer y seguir lo que el profeta de Dios daba para su edad a medida de que ponía a la iglesia en orden. Pablo tuvo que decir a aquellos que afirmaban otra revelación: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? 1 Corintios 14:36. La evidencia de un genuino creyente cristiano lleno del Espíritu Santo no es producir la verdad, paréntesis, la palabra, sino de recibir la verdad, palabra, de creerla y obedecerla. Apocalipsis 22:7. Y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. ¿Había notado usted ese versículo antes? La esposa habla la misma palabra igual que el Espíritu. Ella es una esposa de la palabra, probando que ella tiene el Espíritu. En cada edad de la iglesia oímos esas palabras. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
el Espíritu da la palabra. Si usted tiene el Espíritu, muy bien, no soy yo. Dice así: si usted tiene el Espíritu, usted oirá la palabra para su edad, así como aquellos verdaderos cristianos recibieron la palabra para su edad. Muy bien. ¿Cuántas edades hay? Siete edades. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. ¿En cuál de estas edades nosotros estamos viviendo? Vamos a ubicarnos. Por amor de Dios, ubiquémonos. Y no estamos promocionando a nadie, pero tenemos que ubicarnos, porque la evidencia de que una persona tiene el Espíritu Santo no son las manifestaciones, no es ser bueno, no es ser amable, no es ser dadivoso, no es ser amoroso. La evidencia es aceptar la palabra para su edad, creerla y ponerla por obra. Entonces yo voy a hablar por mí. ¿En qué edad estoy viviendo? Si estuviera aquí, tengo que comerme, creer y vivir el mensaje de John Wesley. Sin santidad nadie verá al Señor. Tengo que comerme lo que predicó Calvino. Tengo que comerme lo que predicó Zwinglio. Tengo que comerme lo que predicó este maravilloso príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. ¿Quieren que les diga lo que él repitió? Él dijo: algún día las cabras estarán llorando en el altar. Exactamente lo que el hermano Branham dijo. Yo veo en el altar puras cabras llorar. Charles Spurgeon era punzante, era profundo, pero no estamos en ese día. Amen. Martín Lutero, magistral, predicó una serie de sermones titulada Carta a los Romanos. John Wesley tuvo que comerse esa serie de sermones para tener su encuentro personal. Amen. Entonces, el estudio de las edades no es solo historia. Tiene mucha profundidad. La evidencia, párrafo 32, de un genuino creyente cristiano lleno del Espíritu Santo no es producir la verdad, no es predicar, no es enseñarla, no, sino de recibir la verdad, la palabra, de creerla y obedecerla. ¿Había notado usted ese versículo antes? La esposa habla la misma palabra igual que el Espíritu. Ella es una esposa de la palabra, probando que ella tiene el Espíritu. En cada edad de la iglesia oímos estas palabras: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu de la palabra. Si usted tiene el Espíritu, usted oirá la palabra para su edad. Así como aquellos verdaderos cristianos recibieron la palabra para su edad.
¿Captó bien usted este último pensamiento? Repito, cada edad de la iglesia termina con la misma admonición. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu da la palabra. Él tiene la verdad para cada edad. Cada edad ha tenido sus propios escogidos, y sus escogidos siempre han oído la palabra y la han recibido, probando que tuvieron en sí la simiente. Que el Señor Jesucristo bendiga su bendita palabra. Me imagino que con el favor del Señor mañana estaremos profundizando. Señor bendito, en tu nombre precioso te entrego esta enseñanza. Permite que en el corazón de tus hijos sea colocado como tú quieres, de acuerdo a la necesidad de cada hermano. Cada hermana tiene una necesidad diferente. Señor, no como yo quiero, no como yo lo cuadro, sino como tú lo cuadras. Y ayúdanos a recibir la palabra para nuestros días. ¿Y cómo viene eso? A través de tus profetas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Muy buenos días. Solo cree, solo cree, todo es posible, solo cree, solo cree, solo cree, todo es posible, solo cree. Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Todo es posible. Señor, creo en ti. Le amo, le amo, le amo. Él es la rosa de Sarón para mí. Le amo, le amo, le amo. Y algún día su rostro veré. Maravilloso es, maravilloso es, maravilloso es cuando siento que Dios me ama a mí, a mí. Maravilloso es, maravilloso es cuando siento que Dios me ama a mí. Oremos por las ofrendas y necesidades. Señor Jesucristo, en este momento de oración por nuestras ofrendas y necesidades, a través de esta oración queremos que esta oración suba como incienso a tu santa presencia
y que tú escuches nuestro clamor. Primeramente nuestras palabras de agradecimiento. Gracias por escogernos como los creyentes de esta edad, Señor. Gracias por escogernos para creer y reconocer nuestro día y nuestro mensaje. Gracias porque tu Espíritu Santo nos buscó y tu Espíritu Santo se está vindicando en tu pueblo, Señor. Ayúdanos a solo creer tus promesas, solo aceptarlas, solo obedecerlas, y como obediencia a tu palabra que dijiste, pedid y se os dará. Estamos como un pueblo agradecido pidiéndote que derrames esa unción de sanidad divina en aquellas personas que necesitan de ti. Señor Jesucristo, tú eres el mismo de ayer y por los siglos. Estamos ciertos que el poder de sanidad no se ha ido, está en tu pueblo, está en tus elegidos. Te rogamos y suplicamos por los que están enfermos, por los que necesitan de ti, tus hijos que están luchando de repente con esta gripe. Por tus llagas somos curados. Por los que tienen algún pesar, alguna dolencia, los que están luchando en su mente, libéralos en su mente, Señor. Sana sus mentes y sus corazones. Derrama un espíritu de paz. Y asimismo, Señor, por las necesidades en la economía, tú eres nuestro Padre Celestial. Si tú cuidas de las aves, ¿cuánto más cuidas de nosotros? Te rogamos y te pedimos por los que no tienen trabajo. Provéele, Señor. Al que no tiene fuerzas, renueva sus fuerzas como el águila. Al que tiene proyectos, al que tiene empresas, tráeles clientes. Y al que tiene deudas, por favor, Señor, vence ese devorador y ayuda a pagar a mis hermanos sus deudas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Soy feliz. Cristo me salvó. Soy feliz. Cristo me salvó. Soy feliz. Cristo me salvó. Soy feliz. Cristo me salvó, dando gloria, aleluya. Cristo me salvó, oh soy feliz. Cristo me salvó, soy feliz. Cristo me salvó, soy feliz. Cristo me salvó, dando gloria, aleluya. Oh, Cristo me salvó. Solo Dios hacia el hombre feliz. Solo Dios hacia el hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Oh, solo Dios hacia el hombre feliz. Oh, solo Dios es el que da la luz. Oh, solo Dios es el que da la luz. Por un profeta habla su pueblo. Oh, solo Dios es el que da la luz. Solo Dios, oh, solo Dios es el que da la luz. Solo Dios es el que da la luz. Por un profeta habla su pueblo. Solo Dios es el que da la luz. Padre Celestial, te agradecemos por tu santa visita que nos santifica, nos purifica e inyecta fe en nuestros corazones. Gracias por vestirnos con tu palabra en esta mañana. Gracias por darnos más revelación. Salgo feliz y contento sabiendo que he recibido más de ti, que he recibido la instrucción, la enseñanza del tiempo que necesito entender, Señor. Gracias por la profecía que has dado hoy, el entendimiento de tu palabra, Señor. Sigue derramándote en nuestro pastor. Sigue, Señor, colocando en nuestros corazones más sed por tu palabra, para que podamos crecer todos juntos a la estatura de un varón perfecto. Te agradecemos por esta mañana, en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, las recomendaciones son que por favor guarden su distancia social, que se laven las manos con frecuencia, por favor colóquense su tapaboca y sobre todo siempre tengan fe en Jesucristo. Dios les bendiga, les amamos. Shalom. Hoy tenemos culto a las 7 de la noche. Shalom.